Como todos sabrán, las nuevas tecnologías están invadiendo nuestra sociedad y evidentemente, tal como se plantea la nueva sociedad, la escuela tiene que ser una cultura, tiene que ser un reflejo de lo que hay en él. Por eso, preparar a los estudiantes las competencias de las nuevas tecnologías, preparar al profesorado y dotar de infraestructura, todo eso sería el objetivo prioritario de lo que sería la introducción de las TIC en el campo escolar. En nuestro curso en concreto, para ello diríamos que nosotros hemos pretendido que el profesorado esté, por una parte, lo que son las instituciones responsables de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza. Para ello hemos contado con la presencia del director del CENISE, don Mariano Segura, que es director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Hemos contado también con profesores de universidad y, por supuesto, con profesores que diariamente están en la escuela, que son los que soportan y padecen, pues, el día a día. Porque el día a día es muy diferente al que vivimos en las universidades y muy diferente al que viven las instituciones. Ayer en la primera conferencia en la que don Mariano hacía un planteamiento de cómo están las tecnologías a nivel educativo, lógicamente los maestros pues son un poco receptivos y empezamos siempre con los típicos ejemplos. A mi colegio no llega, pues yo estoy en una zona marginal, etcétera, etcétera. En fin, esto es un poco lo que nosotros hemos pretendido con el curso. Igualmente vienen catedráticos los más expertos en este momento en España de las tecnologías de la información y comunicación, entre las cuales está don Manuel Area, y el secretario y yo, que de alguna forma configuraremos todo el profesorado. Hemos pretendido un profesorado independiente totalmente, que viva para las tecnologías, que conozca las tecnologías de diferentes puntos de vista. Es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación nos va a llevar a un cambio de la escuela. Ese cambio de la escuela puede tardar 8 o 10 años, puede tardar 4. El papel del profesor va a tener que ser completamente diferente. Y lógicamente eso implica un cambio metodológico, sobre todo en cómo enseñar, qué competencias tienen que tener los profesores y los alumnos, y cómo el profesor va a ser un profesor más colaborador y donde la enseñanza del alumno va a ser una enseñanza activa. Somos conscientes de que en un gran porcentaje del profesorado todavía hay un cierto rechazo a las TIC. Hay que entenderlo. Los cambios no se pueden hacer de forma brusca y poco a poco se irán introduciendo. El cambio metodológico llevará implícito también una nueva forma de evaluar, que eso será la verdadera revolución, porque hasta ahora muchos, incluidos muchos de nosotros, utilizamos las TIC, pero como una herramienta de soporte para el aprendizaje. Probablemente con el tiempo sea mucho, el papel tiene que ser mucho más importante. Y ahora mismo nos encontramos en un momento en el que el desarrollo de contenidos, sobre todo para los que están en los centros, sea un objetivo prioritario. El maestro o maestra de infantil o de primaria tiene que tener elementos fiables donde, sin perder la autonomía que tiene que tener como profesor, tenga pautas claras y le sirvan realmente para su desarrollo profesional. No sé, mi idea, casi prefiero que ustedes pregunten, y tiene la palabra don Manuel Herrera, como catedrático de TIC, que también nos puede ampliar y dar sugerencias para que tomen sus notas. Sí, que se va a tener en cuenta la nueva forma de evaluar, se va a tener en cuenta como viene hasta ahora siendo la evaluación continua, o se van a tener en cuenta otros aspectos. No, al contrario, la evaluación continua se consolida, ¿no? Es decir, la idea es que frente a un tipo de enseñanza basada en libro de texto, donde los alumnos tengan que, digamos, memorizar o almacenar los datos en su memoria, la idea es que los alumnos, a través de las tecnologías, a través de Internet, a través de las numerosas bases de datos disponibles, como digo, en la web, tengan que construir el conocimiento. Ese tipo de actividad constante y permanente de búsqueda de información, análisis, reconstrucción, etc., consolidaría y reclama un modelo de evaluación continua. Y este modelo ya se desarrolla en otros países de
Europa? Sí, vamos a ver, la idea esta de evaluación continua o de aprendizaje a través de la experiencia y la actividad del alumno con distintas tecnologías, y cuando hablo de distintas tecnologías no solo me refiero a Internet, sino a medios audiovisuales, medios impresos, los libros, es algo que se viene ya defendiendo, al menos desde un punto de vista teórico y de los principios educativos de casi todos los países occidentales. La dificultad no está tanto en la declaración de cómo debiera ser la educación, pues, que desde hace muchos años, desde los años 70, se apuesta por ello, sino en llevarlo a la práctica, es decir, generalizarlo en las aulas. Es decir, el profesorado tiene dificultades para innovar, para desarrollar modelos educativos, como digo, más vinculados con estas teorías educativas novedosas. ¿Y qué plantean para que el profesorado supere esas dificultades? Pues hay muchas estrategias. La primera y fundamental es lo que se llama la formación, ¿no? Es decir, tanto desde la formación inicial en las universidades, ¿no? La formación de los futuros maestros, profesores de educación secundaria, ya en esos planes de estudio ya se incorporan asignaturas vinculadas con la utilización de las nuevas tecnologías. Y por otro lado también formación que imparte o se potencia desde las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. Hay enorme cantidad de cursos, digamos, sobre esta naturaleza y sobre todo lo que son experiencias que desarrollan los propios profesores en proyectos innovadores de uso de esas tecnologías, y eso significa intercambio de información, experiencias entre unos docentes y otros. ¿Cómo está España a nivel europeo de introducción de estas tecnologías? Bueno, sí, a ver, los informes de hace 4 o 5 años indicaban que estábamos por debajo de la media a nivel de número de ordenadores en las aulas, en las escuelas, número de alumnos por ordenador. Sin embargo, hay que reconocer que en estos últimos aproximadamente 4 o 5 años todas las administraciones educativas de las distintas comunidades autónomas han hecho y están haciendo un importante esfuerzo económico en dotar, como digo, de recursos informáticos a las aulas y en lo que se denomina el cableado, ¿no? La infraestructura de conectividad, de conexión a Internet. Prácticamente se podría decir, evidentemente en unas comunidades autónomas y otras más, pero prácticamente todas en estos últimos años han dado un avance espectacular. El problema, y es algo que sale en el curso, no es tanto la existencia de ordenadores y de acceso a Internet, que como digo, empezamos a aproximarnos a la media europea. El problema está en el uso educativo que se hace por parte del profesorado. Este es el gran reto o el reto a corto y medio plazo de tiempo. Sí me gustaría destacar una cosa. Además de hablar de ordenadores, educación y aulas, hay un problema educativo que me gustaría destacar, ¿no? Que es las modificaciones y cambios en las prácticas culturales que se están produciendo en los niños y adolescentes de tiempo actual. Yo en mi ponencia utilizo la metáfora de decir que la llamada generación Nintendo, es decir, esta generación que nació en este cambio de siglo, ¿no? Alrededor del año 2000 aproximadamente, son niños y niñas ya que son usuarios habituales de las tecnologías. Para ellos, utilizar Internet o videojuegos o un ordenador no es una experiencia excepcional, sino todo lo contrario, muy normal. Y esto, claro, supone un cierto choque cultural entre los adultos, padres, profesores, con las experiencias y formas de comportamiento de estos niños con la tecnología. Para los adultos y sobre todo los profesores es difícil todavía el usar de forma cotidiana herramientas de Internet, correo electrónico, chat, Messenger, navegación, elaboración de páginas web. Y sin embargo, para un niño de 10 años hoy en día, que ya se ha amamantado de algún modo en la cultura digital, pues es algo normal y cotidiano. Sabrán, además, que estamos en un cambio de titulaciones inminente, donde además la formación de maestros pasan a ser grados. Eso significa que todos los maestros del país pasarán a ser licenciados, con lo que significa de mejora en el estatus de esta profesión. Pero junto a ello, y también importante,
es que dentro de las menciones, porque se tiende otra vez a un maestro generalista, pero con unas especializaciones o menciones, una de ellas es la nueva tecnología. Es decir, que efectivamente para ese uso metodológico, para ese sacarle de alguna forma sentido educativo a todo lo que se haga con las nuevas tecnologías, estamos ilusionados en que las nuevas titulaciones darán más tiempo, más posibilidades de formación a los propios maestros. Porque en estos momentos el tema de la formación del profesorado es un tema que preocupa. No consiste en mucho profesorado que está en las TIC, está de una forma casi autónoma, por su cuenta, sacando horas de donde puede, metiéndose en grupos de compañeros de maestros aprendiendo, y es verdad que eso es muy importante. Pero desde las instituciones públicas, en este caso desde las facultades de educación, esperemos que con la nueva título de grado, que es una mejora del estatus del maestro, porque es una reivindicación desde hace muchos años de que con niños pequeños tienen que estar las personas mejor preparadas, al menos teóricamente, pues lógicamente los licenciados tienen que estar con ellos. No es exactamente licenciado, se llaman grados, pero pasan las carreras de 4 años y dentro de ella una mención muy específica que es nuevas tecnologías, con lo cual esperemos y estamos todos seguros, convencidos de que la formación del profesorado futuro joven pues van a tener una riqueza completamente diferente, incluso a la que mantuvimos nosotros, que todo esto nos ha venido posteriormente.